Muchas gracias a todos y a todas por venir en este lunes. En primer lugar, nosotros queremos mandar un mensaje de apoyo a las víctimas del huracán Irma y especialmente a los andaluces y a las andaluzas, que hemos visto en las últimas horas imágenes terribles de las consecuencias del paso del huracán y, bueno, desde aquí, desde Podemos Andalucía, mandar nuestra solidaridad y esperar que pronto se solucione la situación. El primer tema de la rueda de prensa en el día de hoy tiene que ver con el inicio del curso escolar. A nosotros nos parecía que, desde luego, este lunes era una buena fecha para llamar a tener un análisis honesto y sosegado y huir de discursos triunfalistas y de maquillaje, porque entendemos que hay que avanzar en derecho en la educación pública andaluza y no solo recuperar lo perdido. Por eso saben ustedes que presentamos nuestra ley del 5%, pero insistir en esta última idea. El Gobierno andaluz, el PSOE andaluz, se ha llevado años diciéndole a los andaluces que no había recortes, que en Andalucía éramos un muro contra los recortes y las políticas del Partido Popular. Y ahora, de manera directa, explícita, se reconoce que se recuperan servicios, que se recuperan profesores. Pues si se recuperan profesores es porque se perdieron. Y si se perdieron es porque había complicidad con las políticas de austeridad y de recorte de Mariano Rajoy y del Partido Popular, que no le hizo falta gobernar en Andalucía para llevar a cabo su política. Eso lo decimos hoy, lo volvemos a decir. Mintieron entonces a los andaluces y vuelven a mentir ahora hablando de que la recuperación ya es total y efectiva a los números previos a la crisis. No es verdad. La realidad que nos encontramos con las políticas del Gobierno andaluz es una política del parche, de nuevo del parche, y queremos poner algunos ejemplos. Tres ejemplos en concreto: la climatización en las aulas, los horarios y la precariedad en las subcontratas y las externalizaciones. Tres ejemplos que nos hablan de un mismo modus operandi, que consiste en dos cuestiones fundamentalmente. La primera, titular a bombo y platillo de política. La segunda, las mismas políticas con un poquito de maquillaje. Ese es el modus operandi del Gobierno andaluz y del PSOE andaluz, al que desde Podemos Andalucía no podemos dar la enhorabuena sin lugar a dudas. El primer ejemplo, climatización en las aulas. Se anuncia a bombo y platillo un plan de choque contra la situación que viven los colegios andaluces y vemos que ese plan de choque afecta a 50 de los 8.000 centros escolares que hay en Andalucía. Pues miren ustedes, eso no es un plan de choque, eso es maquillaje y propaganda de la mala por parte del Gobierno andaluz. Pero si vemos el caso de los horarios de las 19 horas, más de lo mismo. Titular a bombo y platillo de que se recuperan derechos, de que recuperamos calidad en la educación pública y nos encontramos que empieza el curso y la señora consejera, la señora Gaya, es incapaz de explicar cómo, ni cuándo, ni qué va a hacer para que realmente las 19 horas sean efectivas. Tercer ejemplo, las subcontratas y las externalizaciones. Terminamos el curso denunciando que había monitores que estaban contratados por 20 minutos. En la escuela pública empezamos con 8 horas, pero nos damos cuenta, y eso no se da cuenta Podemos Andalucía, eso lo saben los andaluces y las andaluzas, cualquier padre o madre de familia que tenga a sus hijos en la escuela pública conoce cuáles son las condiciones de trabajo en las que desarrollan su tarea los monitores de la aula matinal, de los comedores, los monitores escolares, en definitiva, y lo hacen siendo las Kelly de la educación pública andaluza. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Parche y un modus operandi que se resumen, sin lugar a dudas, a la improvisación y el cinismo con los andaluces y con las andaluzas. ¿Qué proponemos desde Podemos Andalucía? Pues desde Podemos Andalucía proponemos una receta de sentido común. Nosotros entendemos que para blindar la educación pública andaluza lo que hace falta, en primer lugar, son más recursos. Y hablamos de una ley del 5%, un suelo de inversión mínimo con un 5% del PIB destinado única y exclusivamente a educación. ¿Por qué proponemos este 5%? Porque entendemos que garantizando los recursos nosotros vamos a ser capaces de recuperar todo el empleo perdido, vamos a ser capaces de crear nuevos centros públicos bioclimatizados, porque garantizando recursos somos capaces de recuperar servicios esenciales como las ILSE o las monitoras escolares,
porque podemos garantizar que el bilingüismo se desarrolle sin la discriminación actual, porque podemos implementar nuevas tecnologías de manera mayoritaria y no como hasta ahora, que son las AMPA las que pagan las pizarras digitales. Incluir personal sanitario en los centros educativos. Dar los primeros pasos hacia un modelo educativo de vanguardia y que investigue, que se ocupe de los conocimientos y de las emociones, que avance hacia una educación integral. Nosotros tenemos un proyecto de futuro, un proyecto de política educativa para Andalucía y no más improvisación y parche. ¿Y por qué decimos eso? Porque la propia consejera lo reconocía el otro día. La señora Gaya decía el otro día en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, decía muy claramente que ella iba a mantener la misma hoja de ruta que había planificado hacía 6 meses, porque en la Consejería de Educación se planifica a 6 o 7 meses vista. Pues nosotros le decimos que planificar a 6 o 7 meses vista no es planificar, es improvisar y volver a improvisar. Es la falta de proyecto. La señora Gaya llevará unos meses en el Gobierno andaluz, pero la señora Díaz no. El PSOE andaluz no lleva unos meses en el Gobierno de Andalucía y sigue improvisando. Decía que éramos un muro contra los recortes del Partido Popular y vemos cómo se recuperan profesores porque se perdieron, porque había complicidad con las políticas de austeridad. Ese es el resumen de la política del Gobierno andaluz. Nosotros desde Podemos Andalucía un mensaje claro. Queremos un 5% para educación, para garantizar recursos, para acabar con la improvisación, para poder planificar, para devolver el esfuerzo que hicieron los trabajadores públicos, el profesorado en su conjunto, en la escuela pública andaluza, echándose el servicio a las espaldas, para dejar de perder alumnos, porque saben que este año hay más alumnos en la concertada y en la privada, y eso no lo reconoce el Gobierno andaluz en sus cifras de maquillaje, para hablar a las claras de cuál es el profesorado que recuperamos. El año pasado un 10% del profesorado era interino, este año un 15%. Esos datos no los pone encima de la mesa la señora consejera ni el Gobierno andaluz de la señora Díaz. Nosotros desde Podemos Andalucía sí lo decimos. No estamos recuperando, mintieron entonces y mienten ahora. El segundo tema del orden del día tiene mucho que ver. Hablamos de privilegio. Y cuando hablamos de privilegio en Andalucía, cuando hablamos de sobresueldo, cuando hablamos de dieta, cuando hablamos de ayudas al alquiler a los altos cargos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la compra de la obediencia por parte del Gobierno andaluz. A las claras, lo decimos en el día de hoy, cuando se pagan salarios de 60.000 euros al año y además, lo que nos encontramos es ayudas al alquiler de 1.300 euros a altos cargos, lo que se está comprando es la obediencia. Cuando se tiene ausencia de proyecto político, cuando las ideas del PSOE andaluz, del Gobierno andaluz no convencen, la única forma de llevar a cabo sus políticas es comprando la obediencia con sobresueldos, con dietas, con ayudas al alquiler y con privilegios. Y lo decimos hoy a las claras. La prisa que se dieron en subirse el sueldo antes del verano y la parsimonia, la tranquilidad que están demostrando para, por 2 plenos consecutivos, no llevar a debate la discusión sobre el reglamento del Parlamento para acabar con las dietas injustificadas. Esa es la política del Gobierno andaluz. Pues, por tanto, la posición de Podemos Andalucía va a seguir siendo la denuncia implacable de los privilegios en la administración pública, en la representación política de los andaluces y de las andaluzas. Y el último tema. Pues el otro día se armó un gran alboroto, sobre todo en redes sociales, por la actuación de Juan y Medio en Canal Sur. Nosotros lo que llamamos a la reflexión, sobre todo después de ver las reacciones en redes sociales, como la que ha llevado a cabo la consejera de Igualdad y responsable del Instituto Andaluz de la Mujer. Nosotros entendemos que el problema de la actuación, de lo que vivimos en el programa de Canal Sur el otro día, no es que la actuación estuviera pactada. El problema es que se considere una broma. Salvando las distancias. Todas recordamos que la agresión que sufrió nuestra coordinadora general, Teresa Rodríguez, por parte de un empresario en la Cámara de Comercio. Todos, ¿verdad? También decía que era una broma. Si el problema es que se ha hecho normal determinado tipo de broma machista y nosotros lo que planteamos es una reflexión acerca de que considerar que un hombre, tijera en mano, le corta la falda a una compañera que repite en tono de broma, riéndose, no, para, ya vale, considerar eso un sketch de humor es cuanto menos una broma de mal gusto, una broma machista. Por eso tampoco entendemos el supuesto comunicado de Canal Sur, no lo entendemos.
Decía, pedimos disculpas a quien se haya podido sentir ofendido. Esto es como si el problema es de quien mira, no de lo que ha pasado. Nosotros entendemos que no, que evidentemente ese tipo de comportamiento, ese tipo de actuaciones no tienen cabida en una sociedad del siglo XXI, pero menos en una sociedad del siglo XXI como la andaluza y menos en la televisión pública andaluza. No deberían tener cabida. Por eso vamos a solicitar la comparecencia de los responsables de Canal Sur y de la consejera de Igualdad en el Parlamento de Andalucía para conocer su opinión sobre esa actuación, porque erradicar el machismo y conseguir una sociedad igualitaria es una responsabilidad que pensamos desde Podemos Andalucía que es de todos y de todas, y especialmente de la educación, de la televisión pública andaluza. Llamamos a la reflexión a aquellos que piensan que la denuncia pública de ese tipo de actuaciones es una utilización interesada de parte para sacar rédito. No, sin ninguna duda tengan claro que desde Podemos Andalucía lo único que nos preocupa es acabar con ese tipo de prácticas, en este caso en la televisión pública andaluza, pero desde luego en la sociedad andaluza.